¿Alguna vez has sentido que estás a punto de descubrir algo, pero justo cuando te acercas todo se silencia? Kan un narcisista. Ese silencio no es casualidad, es una detrás de su fachada arrogante y seductora existen verdades tan oscuras que ni ellos mismos se atreven a admitirlas. Y lo más inquietante es que estos secretos no salen fácilmente. Solo emergen cuando están acorralados, bajo presión extrema, cuando el control que tanto veneran comienza a resquebrajarse. Y es en ese momento, en esa grieta emocional, donde se revela lo que ellos más temen que se sepa. Otto Kernberg, uno de los mayores expertos en psicopatología narcisista, nos enseña que por detrás del encanto superficial y de la grandiosidad forzada, existe un mundo interno devastado, gobernado por vergüenza, paranoia y pánico al abandono. Lo que verás hoy no son simples comportamientos manipuladores. Son revelaciones que un narcisista preferiría llevarse a la tumba antes que confesar. Pero cuando la presión emocional, el miedo a ser expuesto y la impotencia frente a quien ya no se deja controlar se combinan, los muros caen en este video. No es para quienes buscan respuestas suaves ni consuelo, es para quienes desean entender, con claridad brutal, que se esconde en lo más hondo del narcisismo patológico. Aquí no se trata de juzgar, sino de abrir los ojos, porque mientras no entiendas lo que el narcisista oculta, seguirás atrapado en su juego, creyendo que todo es culpa tuya, y esa es precisamente su estrategia, a mantenerte en la oscuridad. Hoy vamos a adentrarnos en 6 secretos sucios que el narcisista solo libera bajo presión extrema. Secretos que lo delatan, que rompen su máscara irónicamente, lo hacen humano, pero de una forma que jamás te permitirá ver, sin lucha. Vamos a exponerte esas verdades escondidas, con el respaldo clínico de Otto Kernberg, quien dedicó su vida a desenmascarar a estos perfiles con precisión cirúrgica. Así que quédate conmigo hasta el final, porque una vez que veas lo que hay detrás de estas confesiones forzadas, no solo vas a entender al narcisista, vas a entender por qué tú te sentías tan confundido, tan pequeño, tan manipulado. Y con ese entendimiento, la liberación comienza. A la mayoría de las personas jamás imaginaría que un narcisista, detrás de toda su arrogancia, arrastra una profunda herida de humillación. Otto Kernberg explica que en los primeros años de vida, muchos narcisistas fueron expuestos a experiencias que los hicieron sentir indignos, rechazados o invisibles. Pero en vez de procesar ese dolor, y en su lugar, construyeron una imagen grandiosa de sí mismos. El secreto que nunca admitirán es que toda su soberbia está basada en esa herida original, la humillación que jamás quieren revivir. Cuando un narcisista se siente presionado, criticado, ignorado, esa herida se activa. No lo verás llorar, ni pedir ayuda, verás rabia, desprecio o frialdad. Pero lo que está ocurriendo en su interior es una lucha desesperada para no sentirse otra vez como ese niño indefenso que no fue visto ni validado. Es en ese momento, bajo presión emocional intensa, que a veces cometen errores. Hablan Dumas, se contradicen. Y si estás atento, puedes ver ese momento en que su máscara se rompe y deja entrever su verdadero terror. Este tipo de revelación nunca es voluntaria. El narcisista hará todo para distraerte, culparte o hacerte sentir mal. Pero si logras mantener tu calma y no responder desde la emoción, podrás ver cómo su fachada empieza a resquebrajarse. La presión lo lleva al límite, y lo que parecía una persona invulnerable se convierte en alguien absolutamente frágil, expuesto al dolor que nunca quiso enfrentar. Lo más impactante es que muchos de estos comportamientos destructivos no tienen la intención consciente de hacer daño. Son mecanismos de defensa, según Kernberg, activados por miedo al colapso interno. Ellos proyectan esa humillación sobre los demás para no sentirla dentro de sí. Y cuando ya no pueden sostener el juego, confiesan, revelan o simplemente colapsan emocionalmente. Y ahí, su mayor secreto queda al descubierto. Lo que debes entender es que, por más cruel que parezca, esa arrogancia del narcisista es su armadura. Y cuando la presión se vuelve insoportable, lo que se revela no es poder. Es una infancia quebrada que sigue gobernando su vida. Uno de los secretos más contradictorios del narcisista es que, aunque se muestra autosuficiente y hasta superior, en el fondo es profundamente dependiente. Según Otto Kernberg, esa personalidad grandiosa que proyectan es una fachada para ocultar un vacío interno
que no pueden llenar por sí solos. Necesitan constantemente de la validación externa para sentirse reales. Pero esto es algo que jamás confesarían, porque para ellos, depender de alguien más es igual a mostrarse débiles, y eso sería insoportable. La presión emocional extrema los obliga, sin querer, a revelar esta dependencia. Se vuelven obsesivos, controladores o incluso suplicantes cuando sienten que están perdiendo a alguien que les daba atención. Esa desesperación no es por amor, sino por supervivencia emocional. Sin alguien que los admire, colapsan por dentro. Y este secreto, cuando es revelado, desmonta completamente la imagen de fortaleza que intentan proyectar en un narcisista sin atención. Es como un castillo sin cimientos. Colapsa. Por eso, cuando sienten que ya no controlan la narrativa, pueden llegar al punto de rogar manipular o victimizarse. Esta reacción desproporcionada no es más que la evidencia de su dependencia emocional patológica, y cuando ya no logran esconderlo, se sienten humillados por necesitarte. Esa es la ironía más cruel ante desprecian por lo que ellos mismos provocan. El problema es que esta dependencia no se manifiesta como afecto genuino. Se traduce en posesividad, celos y vigilancia constante. No quieren que los ames. Quieren que los confirmes, porque sin esa confirmación, su identidad se desmorona. Es por eso que, bajo presión, pueden llegar a confesar cosas como, sin ti no soy nada, para después volver a atacarte por haberlos visto vulnerables. Loki Kernberg nos adviertes que este tipo de revelación no es señal de cambio, es una explosión temporal de un sistema emocional fracturado, pero es también una oportunidad para ver la verdad, aunque su autosuficiencia es un teatro. Y tú, sin saberlo, eras el público principal de esa obra, aun uno de los secretos más íntimos y dolorosos que el narcisista guarda bajo 7 llaves, es su inseguridad sexual. Otto Kernberg identificó que muchos narcisistas tienen una relación disfuncional con su propia sexualidad. Por fuera, pueden mostrarse hipersexuales, seductores o irresistibles, pero por dentro sienten vergüenza, duda y desconexión con su cuerpo. Nunca lo dirán, pero bajo presión emocional, esta inseguridad puede salir a flote de forma explosiva cuando sienten que no están satisfaciendo o que están siendo comparados con otro. Su respuesta puede ser violenta, humillante o evasiva. No lo soportan, porque para ellos, el acto sexual no es solo placer, es poder, es afirmación de su superioridad, y cuando sienten que fallan en eso, su mundo interno se derrumba. Algunos incluso llegan a evitar la intimidad por miedo al juicio o al rechazo. La inseguridad sexual del narcisista está profundamente conectada con su identidad fragmentada. Necesitan ser vistos como irresistibles, pero no saben cómo conectarse emocionalmente. Entonces, usan el sexo como herramienta de manipulación, no de amor. Y cuando esta herramienta falla, aparece el odio a sí mismos. Un odio que intentan proyectar sobre ti, para no tener que sentirlo ellos mismos bajo presión. Algunos pueden llegar a hacer confesiones inesperadas, aunque se sienten inseguros, que temen no gustarte, o incluso que odian su propio cuerpo. Pero esto ocurre solo cuando pierden totalmente el control emocional. En situaciones límites, como una ruptura, una traición o una confrontación intensa. Y aunque luego intenten borrar lo dicho, la verdad ya salió, y es devastadora para su ego. Ann Kernberg señala que estos momentos de revelación, aunque sean breves, son oportunidades para comprender que el narcisista no es invencible. Es un ser humano profundamente herido, que aprendió a esconder sus cicatrices detrás de una sexualidad exagerada. Pero esa fachada también tiene grietas, y tú puedes ver a través de ellas. El narcisista no teme al rechazo tanto como teme al olvido. Otto Kernberg dejó claro que uno de los motores inconscientes más poderosos del narcisista es la desesperación por dejar una marca, por no ser irrelevante. Y es por eso que buscan estar en el centro de todo, la conversación, el conflicto, la atención, porque ser olvidado es, para ellos, equivalente a morir psicológicamente. Y este es uno de los secretos que más los atormenta. Pero que dirán en voz alta cuando sienten que alguien los está superando, ignorando o implazando, entran en un estado de alerta total. No pueden soportar que su imagen se diluya, que su presencia no deje huella. Y en ese estado de ansiedad, comienzan a actuar de formas desesperadas,
aparecen de la nada, envían mensajes extraños, se convierten en el fantasma que no te deja en paz, porque aunque no te lo digan, el simple hecho de que los hayas olvidado, los destruye en este miedo, los hace buscar constantemente maneras de controlar tu percepción, publican cosas diseñadas para provocarte, usan a otras personas para generarte celos, o hasta inventan enfermedades para que vuelvas a pensar en ellos, todo con el objetivo de no desaparecer de tu mente, porque su valor no está en lo que son, sino en cuánto los recuerdas. Cuando la presión los pone contra la pared y ya no pueden sostener su juego, pueden decir frases como, yo no significo nada para ti, ¿verdad? Nadie me valorará, o vas a olvidarme como si nunca hubiera existido. Estas frases, no, son teatro, son el reflejo de un pánico existencial profundo, pero en lugar de enfrentarlo, prefieren hacerte sentir culpable por olvidarlos. En Kernberg lo explica así: el narcisista vive bajo la constante necesidad de ser visto cuando sienten que están siendo borrados, no pueden mantener la compostura. Y es en ese momento que su mayor miedo, el miedo a la insignificancia, se hace visible, y tú, sin buscarlo, te conviertes en el testigo de ese secreto devastador. Quizás el secreto más doloroso de todos, el narcisista, en muchos casos, sabe que no puede amar genuinamente. Otto Kernberg lo deja claro. La estructura psíquica do narcisista severo está o fragmentada que impede el desarrollo pleno de vínculos afectivos auténticos. Ellos lo saben, aunque no lo admitan. Por eso huyen de la intimidad real, sabotean las relaciones y destruyen lo que más desean. Sienten que no merecen amor, y que incluso si lo recibieran, no sabrían qué hacer con él cuando están bajo presión, ya sea porque fueron abandonados, traicionados o enfrentados con una verdad que no pueden negar. Algunos llegan a decir cosas como, yo no sé amar, siempre arruino todo, o no sé por qué hago esto. Y aunque esas frases parezcan manipuladoras, en muchos casos son confesiones reales, surgidas del colapso emocional. Son verdades que ni ellos entienden completamente a un narcisista. Teme profundamente que alguien descubra que, en el fondo, no sabe cómo conectar. Esa es la herida que más ocultan. Porque ser incapaz de amar no es solo un problema relacional, es una condena existencial. Y cuando lo reconocen, aunque sea por un instante, sienten un vacío que ni la admiración, ni el sexo, ni el poder pueden llenar. Por eso actúan con frialdad, sarcasmo o desprecio cuando alguien se acerca demasiado. Es un mecanismo de defensa. Rechazan antes de ser rechazados, destrozan antes de ser descubiertos, y bajo presión, ese patrón se vuelve tan evidente que ya no lo pueden negar. El secreto se revela y es devastador. Otto Kernberg no plantea esto como condena, sino como diagnóstico. Comprender esta incapacidad de amar no es para juzgar al narcisista, sino para protegerte, para que entiendas que no es tu culpa, que nada de lo que hiciste cambiaría ese vacío, y que a veces alejarte no es venganza. Y sobrevivir, ahora que hemos desenterrado estos 6 secretos sucios que el narcisista solo libera bajo presión extrema, queda claro que detrás de la máscara hay mucho más que arrogancia. Hay dolor, vacío, vergüenza y una lucha constante por mantener una imagen que ni siquiera ellos comprenden del todo. Otto Kernberg nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en exponerse, sino en entender. Y entender al narcisista es el primer paso para dejar de ser dominado por él. Cada revelación que exploramos no es solo una mirada a la oscuridad ajena, sino también un espejo para nuestra propia luz. Porque cuando ves al narcisista con claridad, dejas de justificar o romantizar comportamientos que, aunque disfrazados de amor o carisma, eran apenas mecanismos de defensa camuflados. E nesse despertar, você recupera algo muito valioso, a dignidade de saber que não era você quien estaba quebrado. Es probable que algunas de estas verdades te hayan tocado profundamente. Tal vez te viste reflejado en la desesperación por ser amado, en la confusión ante sus contradicciones o en el dolor de haber creído que podías cambiarlo. Pero ahora sabes que esos secretos no son tuyos, son de Elan, y que tú mereces vínculos reales con personas que no escondan su humanidad detrás de una máscara frágil. Recuerda esto, el narcisista solo se revela cuando se siente acorralado, pero tú puedes liberarte mucho antes. No necesitas una confesión para salir del ciclo. Basta con reconocer los patrones, confiar en tu intuición y tomar distancia emocional. Esa es la verdadera venganza, vivir en paz,
sin miedo, sin culpa, sin cadenas invisibles que te aten al pasado. Si este video te ayudó a ver lo que antes no podías, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Quiero saber tu historia, tu perspectiva, tu voz. Suscríbete al canal si quieres más contenido basado en los estudios de Otto Kernberg y otros grandes pensadores, y sobre todo, comparte este video con quien necesita despertar, porque cada vez que se rompe una máscara, alguien se libera.